Las amazonas, aquellas feroces guerreras del pasado, vuelven a resurgir impulsadas por las icónicas de la cultura pop, como la Mujer Maravilla de DC Comics. Millones se han familiarizado con su legado. Pero, ¿realmente existieron estas cazadoras y guerreras en la antigua Grecia? Por fin, tenemos la respuesta. La verdad se revela ante nosotros. Prepárate para ser testigo de una verdad oculta que ha permanecido en las sombras durante siglos. Yo soy el documentalista y esto es la verdad oculta sobre las amazonas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Quiénes eran las amazonas? Las amazonas eran temidas y respetadas en los mitos y leyendas de la antigua Grecia. Sus hazañas heroicas y su valentía en la batalla eran narradas en historias épicas como los trabajos de Hércules, la Argonáutica y la Ilíada. Siempre se las retrató como una tribu de mujeres guerreras y cazadoras, cuyo poder marcial superaba al de los hombres, con cuerpos fuertes, ágiles y expertas en el manejo del arco, la equitación y el combate armado. Las amazonas eran una fuerza formidable a temer. Se decía que las amazonas procedían de una sociedad puramente femenina. Sus fronteras estaban cerradas a los hombres. Sus únicas interacciones con los hombres se producían en el campo de batalla o una vez al año, cuando se encontraban y se relacionaban con hombres con el único fin de reproducirse. Las amazonas se quedaban con sus hijas y mataban a los hijos que producían o se los devolvían a sus padres. Los mitos antiguos hablaban de un lugar misterioso y aterrador, una tierra situada en los confines del mundo conocido, donde vivían las temidas amazonas. Guerreras implacables que no mostraban piedad alguna hacia los hombres y que mataban a cualquier intruso que osara desafiar su territorio. Se las consideraba como las archienemigas de los héroes de la antigua Grecia, que debían superar su furia y su valentía para poder demostrar su valía y su coraje. Muchos héroes como Hércules o Teseo tuvieron que enfrentarse a una reina amazona en algún momento y luchar contra su poder y su fuerza para poder vencerla. Un desafío épico que pocos podían superar. ¿Por qué las llamaban amazonas? La verdad detrás de las amazonas es aterradora. Se dice que las guerreras amazónicas cortaban uno de sus pechos con sus propias manos, en un acto de sacrificio y dedicación a su arte bélico. Era una tradición brutal y dolorosa, pero para ellas era una demostración de su valentía y su compromiso con la causa. Los historiadores griegos del siglo V a.C. intentaron explicar el origen del nombre Amazonas, afirmando que significaba carencia de pecho. Pero los expertos modernos creen que esa teoría no tiene fundamento. Aunque la verdad detrás de esa tradición sigue siendo un misterio, una cosa es segura: las amazonas eran unas guerreras temerarias y valientes, dispuestas a todo con tal de defender su causa. Los historiadores se enfrentan a un enigma aterrador al intentar desentrañar el origen del nombre de las temidas amazonas. ¿Eran realmente una raza guerrera, de raíces iranías o caucásicas primitivas? ¿O simplemente una invención forzada por Helanicos para darle un significado griego a una palabra extranjera prestada? Aunque ningún historiador contemporáneo estuvo de acuerdo con él, los eruditos posteriores se tragaron su explicación sin cuestionarla, convirtiéndola en un conocimiento aceptado. Pero ¿qué hay de la verdad? Incluso los antiguos griegos, que incluyeron a las amazonas en sus relatos, parecen no estar seguros de si eran reales o no.
¿Es posible que estemos perpetuando un mito sin fundamento? ¿O hay algo más oscuro escondido en la verdadera historia de las Amazonas? La primera mención de las Amazonas que conocemos fue en la Ilíada de Homero, escrita en el siglo VIII a.C. Desde el principio, fueron un enemigo popular y a lo largo de las generaciones, los griegos siguieron escribiendo sobre ellas, añadiéndolas más y más a sus mitos. Lo más importante es que las Amazonas desempeñaron un papel estelar en la fundación de Atenas en la historia de la Guerra Ática. Una guerra entre las Amazonas, por un lado, y los atenienses dirigidos por Teseo y Heracles por otro. La caída final de las Amazonas y la creación de Atenas se convirtieron en una siniestra unión en el siglo VI. A medida que las Amazonas se convirtieron en un símbolo clave para la identidad ateniense, los griegos se sumieron en una obsesión desesperada por encontrar pruebas concretas de su existencia. Era una fuente de orgullo para ellos. Pero sin las Amazonas, la fundación de Atenas perdía gran parte de su impacto impresionante. Varios historiadores griegos intentaron explicar qué había ocurrido con las Amazonas tras su supuesta derrota en Atenas y dónde habían desaparecido. Finalmente, fue el historiador del siglo V a.C., Heródoto, el padre de la historia, quien rellenó las lagunas para dar una respuesta definitiva. Heródoto creía que la capital de las Amazonas era Temiscira, una ciudad bien defendida situada a orillas del río Termodonte, cerca de la costa del Mar Negro. Supuestamente, las Amazonas dividían su tiempo entre el saqueo de las naciones vecinas y las incursiones hasta Persia. Heródoto creía que mantenían un buen número procreando con una tribu masculina vecina una vez al año. Los bebés varones eran enviados de vuelta, mientras que las niñas se quedaban con ellas. La derrota de las Amazonas en la sangrienta batalla de Termodonte marcó el fin de una era. La lucha entre los valientes guerreros amazónicos y los implacables griegos llegó a su fin con la victoria de los últimos. Sin embargo, esta victoria no fue sin consecuencias. Heródoto relata cómo 3 barcos cargados de prisioneras amazonas encallaron cerca de Esitia, donde conocieron a los escitas y se casaron con ellos. Este acontecimiento supuso el fin de las Amazonas y dio origen a una nueva tribu de escitas llamados los Saurómatas. Según Heródoto, este pueblo aún existía y vivía en una sociedad en la que hombres y mujeres eran iguales y vestían igual. Supuestamente, una mujer saurmatiana no podía casarse hasta que hubiera matado a un hombre en la batalla. El final de las Amazonas fue un golpe devastador para la historia, pero dio lugar a una nueva sociedad igualitaria y valiente. La oscura verdad se escondía detrás de una cortina de misterio. Heródoto, el padre de la historia, había cometido un grave error al presentar sus teorías como verdades absolutas. Su teoría de las Amazonas era nada más que una ficción antigua, una mera conjetura sin pruebas concretas. Durante siglos, los historiadores se esforzaron por descubrir la verdad detrás de este mito, pero en vano. En el siglo XX, una teoría popular sugería que las Amazonas nunca habían existido en realidad. Los griegos se habían topado con una tribu desconocida, a la que habían confundido con una fuerza femenina de guerreras. ¿Esta era la verdad o solo una teoría más? La verdad seguía oculta tras el velo de la incertidumbre. En una oscura y remota llanura, un equipo de arqueólogos descubrió un tesoro oculto en el pasado. Un túmulo funerario de 2000 años de antigüedad, un kurgan, cerca de Pokrovka, un puesto avanzado ruso próximo a la frontera con Kazajstán. Albergaba un secreto que había estado enterrado durante siglos. En este lugar, los arqueólogos hicieron un descubrimiento aterrador. Una verdad que había sido ocultada durante tiempos inmemoriales. 150 tumbas pertenecientes a los saurómatas de Heródoto y a sus descendientes, los sármatas, fueron desenterradas, revelando un mundo de mujeres guerreras,
algunas de las cuales habían muerto en combate, como una que fue enterrada con una flecha clavada en el pecho. Estas mujeres eran más altas de lo normal para su época, 1,70, y parece que Heródoto no había inventado nada. Era una realidad aterradora y desconocida que había sido ocultada durante siglos. Conclusión: ¿eran reales las amazonas o no? La pregunta ha sido objeto de debate durante siglos. Pero, ¿qué sucede si las leyendas y mitos que las describen son verdaderos? ¿Qué sucede si una feroz raza de mujeres guerreras realmente existió en una isla mágica y llegaron a invadir Grecia? ¿Serían nuestras percepciones de la historia completamente diferentes? A pesar de los intentos, aún no se han encontrado pruebas concluyentes de la existencia de las amazonas. ¿Es posible que hayamos estado equivocados todo este tiempo? ¿O es posible que todavía estemos buscando la verdad? Sin embargo, las pruebas que se han encontrado son abrumadoras. Las pruebas arqueológicas encontradas de los sauromatios son el reflejo de lo que afirmaba Heródoto. Puede que estas tribus nómadas fueran mixtas, pero sin duda, sus mujeres desempeñaban un papel aún más poderoso y valiente que el de sus contemporáneos. ¿Podrían estas mujeres ser verdaderas descendientes de las amazonas? ¿Serán encontradas más pruebas que respalden esta teoría? Lo cierto es que, tanto si las amazonas eran reales como si no, han sido una fuente de inspiración para generaciones de mujeres valientes que han luchado por cambiar el mundo para mejor. Y yo soy el documentalista. Y esto fue La verdad oculta sobre las amazonas.